todos juntos en su amor, con una misma canción, entregando el corazón, adoramos al que vive para Buenas tardes, siempre. hermanos. No les voy a negar que estoy un poco nervioso, pero bueno, espero que me entiendan. La verdad que estoy muy contento de poder compartirles algo. Es un placer y un gozo para mí. Bueno, creo que todos acá estábamos alabando y pensaba que todos estamos acá porque estamos conociendo a Dios. Y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Realmente es conocer a Dios. Realmente es la meta más importante que tenemos todos acá en esta tierra, haber empezado a conocer a Dios. Y todos estamos en eso. Y hoy qué bueno estar todos en comunión, alabando al Señor y estamos todos en la misma. Hemos conocido parte de este Dios y estamos en ese proceso de ir conociéndolo. Hemos conocido a Dios y Dios mismo se agrada en que lo conozcamos. En Oseas 6:6 dice la palabra del Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos, dice. Dios se agrada, Él quiere que conozcamos, que lo conozcamos más y más. En la palabra de Dios, en Juan 17, particularmente este pasaje bíblico, este capítulo de Juan 17 fue lo que a mí me impactó realmente hace 2 años y medio, 3, y por casualidad, por pura gracia, porque yo estaba leyendo una red social, estaba con el celular y bueno, apareció esta palabra, no me acuerdo quién la había compartido, cómo había sido, pero realmente me impactó cómo el Señor estaba orando yo creía que era por los apóstoles que oraban nada más y de repente me di cuenta que Él ora por nosotros. Él dice, no ruego solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ustedes. Cuando los animo a que lean eso y es tremendo. A mí realmente me impactó en aquel tiempo y me acercó mucho al Señor. Y en una parte dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios debe ser nuestra mayor meta, la meta más importante. Dice, Cristo dijo en esa oración al Padre, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que todos estamos acá porque estamos conociendo a Dios y es lo más importante que podemos hacer en esta vida efímera, es conocer a Dios. Por ejemplo, bueno, yo ejemplifico con personas. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo, un vecino, en el cual nos es más fácil conocerlos porque es cercano, porque pasamos tiempo con él, porque hay trato personal, hay intimidad, hay confianza, hay tiempo. Cuando pasamos tiempo con alguien, lo podemos conocer más. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Y por estas cuestiones, por el trato personal, por la intimidad, la confianza, el tiempo, por revelación, por pura gracia de Dios, Dios ha ido hablando a través del tiempo, a través de la historia, a los profetas, y ha quedado registrado en la palabra de Dios. Y no va a pasar más, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra de Dios va a permanecer para siempre. Ahora, lo que acá está escrito se nos debe revelar también a nosotros. Y es mucho, realmente, y debemos esforzarnos por eso. Nosotros antes teníamos el entendimiento entenebrecido, pero en un momento de nuestra vida se nos cayó el velo. Y ahora debemos ir al conocimiento de Dios constantemente, ir creciendo en eso. En Lucas 24 dice que Jesucristo resucitado se le aparece a los discípulos y dice que les abrió el entendimiento para que ellos pudiesen comprender
todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Después se vuelve a aparecer a otros discípulos y les habla y les abre las Escrituras, y estos discípulos camino de Emaús, a 2 discípulos, dicen: ¿acaso no nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? Les ardía el corazón. Bueno, eso es lo que nos tiene que pasar constantemente, toda la vida. Nos tiene que arder el corazón por las Escrituras. Cuando Pablo iba camino a Atenas a predicar al Areópago, iba entrando a la ciudad de Atenas, permaneció unos días ahí, y dice que se enardecía en el espíritu por ver tanta idolatría en esa ciudad, ¿no? Cuando llega al Areópago le dice: varones atenienses, en todo veo que son muy religiosos, les dice, y dice: pero a ese Dios que vi cuando yo estaba en la ciudad, a ese Dios que vi, que dice Dios no conocido, y el que ustedes adoran sin conocerle, a ese es el que les vengo a anunciar. No había conocimiento de Dios, había sabiduría, eran religiosos los atenienses, pero no había conocimiento de Dios. Y eso es fatal realmente. Había humana sabiduría, pero no había conocimiento de Dios. Los judíos, dice en Romanos 10:2, dice que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Había mucho fanatismo religioso, pero no era conforme a ciencia, no había un conocimiento pleno de Dios. Y llevó a matar al Mesías, mataron a los profetas. Había mucho fanatismo, pero no había conocimiento de Dios. Había mucho fervor, pero no había conocimiento de Dios. Dice en Marcos 12:30, le preguntan a Jesucristo cuál es el principal mandamiento. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que amar al Señor con toda nuestra mente es un mandamiento. Eso yo no lo había pensado así, pero cuando un poco uno se pone a ver lo que dice realmente la Escritura, amar al Señor con toda nuestra mente es un mandamiento. Y si vamos al griego, digamos, que hoy está en internet, en el celu, con una aplicación, podemos ir palabra por palabra a ver qué significa. Y dice: con toda nuestra mente es todo nuestro entendimiento. Y la definición habla de qué es un ejercicio. Ahora, ¿Dios quiere que lo amemos con humana sabiduría? No. Pero bueno, nuestra actitud debe ser poner todo nuestro entendimiento, poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente para amar a Dios. En Lucas 10:21, Cristo regocijándose en el Espíritu dice: te alabo, oh Padre, dice, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Dice: así, Padre, así te agradó, dice. Te alabo, Padre. El Evangelio, la palabra de Dios, no es para los sabios de este mundo, es para nosotros. Dice también en Primera de Corintios, digo que es para nosotros porque nosotros no somos los sabios del mundo, sino que somos lo vil y menospreciado del mundo, porque dice que a ellos escogió Dios, y creo que hemos sido escogidos por Dios. Dice en Primera de Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. No es humana sabiduría lo que Dios nos pide. Dios nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo, nos corresponde. En el Salmo 119 dice: la exposición a tu palabra hace entender a los simples. Salmo 119, 130. El Salmo 119 es un salmo bastante largo, pero muy bueno, y habla del conocimiento de Dios. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un modelo de Dios conforme a cómo vayamos yendo a las Escrituras, ¿no? Cómo Dios nos lo va revelando. Cada uno de nosotros tenemos un conocimiento de Dios quizá distinto, pero a medida que más fiel seamos a las Escrituras, a medida que más nos acerquemos a Él, que más pidamos revelación, vamos a estar en comunión en cuanto al conocimiento de Dios, y eso es importante. Que haya comunión en cuanto al conocimiento de Dios, eso la palabra de Dios lo dice. El conocimiento de Dios no es un hecho estanco.
El Salmo 144, 3, y cuánto hay en la palabra de esto, dice que su grandeza es inescrutable. No se puede medir el conocimiento de Dios, así que estemos en la etapa que estemos de nuestra etapa en el Señor, podemos ir conociéndolo más y más, ya sea que empecemos a conocerlo cuando tenemos ese impacto del Evangelio, o cuando estemos ya crecidos en el Señor. Nunca se va a terminar. Lo vamos a poder conocer día a día, cada vez más. Es dinámico el conocimiento de Dios, tiene que estar creciendo constantemente. Nosotros primero bebemos la leche, pero después el alimento sólido tenemos que comerlo, tenemos que consumirlo todos los días, si no nos morimos. Así que el conocimiento de Dios debe ir creciendo hasta el final de nuestros días. Ser discípulos es ser aprendiz, y todos acá anhelamos ser discípulos, somos discípulos de Cristo. No hay chance de no ser discípulo de Cristo y decir que lo seguimos. Tenemos que ser discípulos de Cristo, y ser discípulo significa ser aprendiz, y toda la vida vamos a ser discípulos, así como tenemos que estar aprendiendo de Él toda la vida. Debemos anhelar el conocimiento de Dios más que cualquier otra área de nuestra vida. Cada uno tenemos nuestra profesión, nuestro oficio, nuestros estudios, pero el conocimiento de Dios debe ser nuestro mayor anhelo, más que la profesión, más que el trabajo, porque nosotros somos la iglesia, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta vida es efímera. Ahora pidámosle a Dios que nos dé sabiduría en el manejo del tiempo, pero para poder conocerlo más a Él, y que sea nuestra meta mayor, más que cualquier otra cosa en esta vida. Porque antes que nada somos discípulos de Cristo. Ahora, ¿cómo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo ir al conocimiento de Dios? Bueno, esto es algo que se habla comúnmente, pero es así. Debemos ser diligentes, ir diligentemente a la palabra de Dios y orar al Padre para que el Espíritu Santo nos revele su palabra, nos revele lo que está escrito. Todo está escrito, todo lo que Dios quiso que conozcamos de Él está escrito en la palabra. Dios es soberano, Él la revela, pero nosotros somos responsables. Por ejemplo, yendo diligentemente a la palabra, Pablo dice en Efesios 3, dice que por revelación me fue dado el misterio como antes os he escrito. Brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, leyendo la palabra. Y Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dadas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro 3. O sea, acá Pablo y Pedro nos dicen que ellos se le ha revelado y quedó escrito. Debemos ir, debemos leer la palabra diligentemente. A mí me llama la atención cómo las cartas de los apóstoles primero exponen la revelación que estos apóstoles tuvieron y cuentan todos los misterios que a ellos se les reveló y lo escribieron. Y después viene un por tanto, compórtense como Dios quiere. Básicamente dicen eso todas las cartas. Ahora, es por revelación también, por eso debemos anhelarla y debemos orar al Padre para que el Espíritu la revele. En 2 de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero somos responsables en anhelar esa revelación, en pedirla, en orar al Padre para que su Espíritu la revele. Revelación es cuando yo leo, cuando creo y además cuando actúo. Si la palabra de Dios no me hace actuar, entonces no se nos ha revelado. La revelación es cuando leo, creo y actúo a la luz de lo que Dios me reveló en cuanto al conocimiento de Él. Una frase que dijo Jorge Mitián ahora en una reunión de YouTube, dice, en oración en el plano espiritual y en acción en el plano visible. Eso me llamó la atención que dijo.
Y bueno, y en la palabra de Dios Pablo escribe cómo él ora al Padre para que haya revelación a las iglesias. En varias ocasiones, 4 o 5 ocasiones, está la oración de Pablo orando para la iglesia, lo mismo que podemos hacer nosotros para que haya revelación. Siempre había una iglesia que había creído en el Evangelio, que había llegado al Evangelio, estaban creciendo en el conocimiento del Señor y en amor, pero Pablo pide más, ora por más. Ahora, en cuanto a esto, bueno, yo les pido que abramos la Biblia en Efesios 1, vamos a leer primero del 15 al 20. Versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Pablo dice que hay una iglesia que oyó de la fe en el Señor y que había amor, había fe y amor. Primero habían creído en el Evangelio. Pero en el versículo, ya en el versículo 16 dice, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Básicamente Pablo acá ora para que Dios nos revele y Dios siente que queden sentadas las bases del conocimiento de Dios para que actuemos, para que ese conocimiento, esa revelación que tengamos, nos haga actuar conforme a la revelación. Dice Pablo, espíritu de sabiduría y revelación. Y revelación en el griego dice quitar cubierta, descubrir, manifestar. Es por revelación realmente. En 2 Corintios dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es por revelación del Espíritu. Y dice en el conocimiento de Él, y en el diccionario en la Biblia interlineal dice conocimiento preciso. No estamos hablando de un conocimiento superficial de Dios, sino un conocimiento preciso. Y dice, por definición, dice en un pleno discernimiento. Ahora va a haber revelación si yo voy diligentemente a las Escrituras. Y si yo estoy asido de la palabra de vida, como dice su palabra. Amar a Dios con toda nuestra mente es un mandamiento. Como decía Jorge Mitian, hay un plano espiritual que es por revelación y hay un plano visible, que es la acción, lo que debemos hacer. Ahora seguimos con el versículo 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza. Para saber que, digamos, las cosas que van a tener implicancia en nuestra conducta, para conocer las cosas de Dios, las verdades de Dios que van a tener una implicancia directa en nuestra conducta, la cual lo operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Para que sepáis cuál es la esperanza. Conocer la esperanza va a tener una implicancia directa en nuestra conducta, en nuestra vida. Esperanza es expectación, esperar con anhelo, por lo general con placer, dice. Por esta esperanza Pablo dice en Filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es por la esperanza que tenía Pablo realmente. Se le había revelado la esperanza realmente y él podía decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo dice que no sabía qué escoger, tenía el deseo de partir, pero estaba dispuesto a quedarse para el beneficio de la obra.
A mí me pasa que al revés. Me pasa que tengo deseo de quedarme y estoy dispuesto a partir, pero tengo el deseo de quedarme en este mundo, porque no estoy lleno de la esperanza verdadera. ¿Cuánto hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas nos esperan, tan hermosas, tan gloriosas? Es muy importante que se nos revele la esperanza, ir a la palabra de Dios y conocerla, para poder decir como Pablo realmente. La esperanza es a futuro, pero tiene una implicancia directa en nuestra vida ahora, hoy. Por eso es el conocimiento de Dios llevado a la conducta. Debemos conocer, anhelar, que se nos revele la esperanza para que tenga una implicancia directa en nuestra conducta hoy, ahora. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los que no tienen esperanza. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Es muy importante que se nos revele la esperanza y poder vivir con esa esperanza, más ahora en estos tiempos, ¿no? Y dice en el versículo 19, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Está hablando de riquezas y de herencia. Está relacionado con la esperanza. La riqueza es la abundancia, el legado valioso, en la definición ahí del griego, y la herencia es patrimonio. Vuelve a hablar de la esperanza. Esta esperanza nos da valor al día a día, ahora, la esperanza, aún con esta pandemia. La esperanza hoy levanta al caído, la esperanza realmente. El poder de la esperanza se experimenta en el presente. Qué importante que es tener el ancla firme en la esperanza. Por eso se nos debe revelar esta gran verdad de la palabra. Está escrita, pero se nos debe revelar para que actúe en nuestra vida hoy, ¿sí? ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? La grandeza de su fuerza. Dice que la fuerza que opera en nosotros es la misma fuerza que operó en Cristo al resucitarle de los muertos. Tremendo. Ese poder, esa fuerza de Dios, es de Dios, no somos nosotros los que tenemos la fuerza. El poder es de Él. Y dice la palabra que su poder en nosotros se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios. Ahora vamos, un pasaje parecido también en las cartas de Pablo, Colosenses 1, del 4 al 11 vamos a leer. Versículo 4 dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y también en vosotros desde el día que la oísteis, como creísteis, la gracia de Dios en verdad. Que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay una iglesia que creyó en el Evangelio, había fe y había amor. Pero Pablo, ya en el versículo 9, ¿qué pasa? Ora por más. Dice, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo nuevamente está orando al Padre para que se sienten las bases de nuestro conocimiento, para que vayamos al conocimiento verdadero de Dios, ¿sí? Para que luego tenga una implicancia directa en nuestra conducta. Hay verdades que se nos tienen que revelar, de la cual va a depender nuestra conducta en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Fíjense que dice, de pedir que seáis llenos. Dice en la definición, que sean llenados a plenitud, a ser repleto. No un conocimiento superficial, sino ser llenos del conocimiento de Dios. Conocimiento se define como un conocimiento preciso,
Eso es lo que quiso poner Pablo cuando lo escribió, porque él escribió en griego, quiso poner un conocimiento preciso, pleno discernimiento. Tenemos que ir a escudriñar las Escrituras. Debemos ser diligentes en esto. Y me lo digo a mí mismo porque primeramente soy yo el que no lo hago. Del conocimiento de su voluntad. La voluntad es la cosa deseada, el querer, la determinación, el querer de Dios. Entonces, para que Dios nos llene del conocimiento del querer de Él, para que nuestro querer sea el mismo. Conocer la voluntad de Dios para que nuestra voluntad sea la misma, para estar dominados por el conocimiento de su voluntad. Ahora, todo este conocimiento es revelado cuando lo llevamos a la vida práctica. Realmente ahí es cuando se nos revela. En 1 de Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el conocimiento del amor de Dios llevado a la vida práctica. Si Dios es amor, nosotros también debemos amar. Eso es revelación realmente. Cuando se nos cae el velo es tan profundo el impacto que no podemos ya vivir como antes, no podemos actuar como antes. Y empezamos a vivir a la luz de lo que Dios nos reveló en su palabra. Bueno, seguimos en Colosenses, ahora versículo 10. ¿Para qué Pablo está orando al Padre que se nos revele su conocimiento? ¿Para qué realmente? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para estar dominados por el conocimiento de Dios. Hay un conocimiento correcto de Dios y va a haber una conducta correcta de parte nuestra. Para eso debemos ir al conocimiento de Dios, no simplemente porque nos gusta, sino Dios quiere que lo conozcamos, Dios se agrada en que lo conozcamos para que nosotros realmente tengamos una conducta correcta ante Él, para que hagamos su voluntad. Fíjense que dicen, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis. En el griego es caminar alrededor dignamente. Figuradamente vivir, andar en general, conducir. Es nuestra vida, nuestra conducta diaria, el día a día, el andar. Andéis como es digno del Señor. Dice en Juan, 1 de Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y bueno, eso parece imposible, pero en 2 de Corintios 6, 16 dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. El Espíritu Santo nos ayuda. Pero bueno, hay un aspecto preliminar que debemos ir al conocimiento de Dios, primeramente. Segundo, agradándole en todo. También parece difícil. En el griego es agradabilidad plena. Ser agradable o por implicación buscar serlo. Y bueno, a menos que no vayamos al conocimiento de Dios, no vamos a agradar a Dios. Debemos ir al conocimiento de Dios por medio de Cristo. Porque Cristo dijo, nadie va al Padre sino por mí. Porque Cristo dijo que nadie conoce al Padre sino el Hijo y todo aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces, para agradar a Dios en todo, por ejemplo, en nuestra oración, en nuestras oraciones, ¿no les pasa que leyendo las Escrituras les dan más ganas de orar? O que de repente nuestra oración se vuelve mejor al leer más las Escrituras, al leer más diligentemente las Escrituras. Y al contrario, cuando no lo estamos haciendo, me pasa, por ejemplo, que no tengo ganas de orar o que mis oraciones siento que no le agradan al Padre, son oraciones más para mí que otra cosa. Por eso el conocimiento de Dios va a tener implicancia, por ejemplo, en nuestra oración, en la alabanza. Hoy estábamos todos alabando y qué bueno que es estar llenos del conocimiento de Dios para que nuestra alabanza sea realmente genuina ante Dios. Por ejemplo, ir al conocimiento de Dios para experimentar los dones, para aplicar los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Qué importante es tener conocimiento de cuáles son los dones, y en la Biblia hay un capítulo entero que nos habla de eso.
A mí me pasa que yo anhelaba los dones del Espíritu Santo, le pedía a Dios, pero no lo había escudriñado nunca ese capítulo o sea, no iba a tener dones genuinos ni iba a ser difícil realmente que Dios bendiga mi vida con dones si no estoy lleno del conocimiento de los dones del Espíritu Santo, cómo operan, el conocimiento del Espíritu Santo. Bueno, es muy importante. Por ejemplo, cuando conocemos la grandeza de Dios, su santidad, a mí me pasa que me humillo tanto o sea, si se nos revela la gloria de Dios, nuestra vana gloria va a ser cada vez más chica, va a ser cada vez más pequeña, nuestro acercamiento a Dios va a ser cada vez más genuino. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Qué importante el fruto del Espíritu Santo. Completo, el amor, la paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Eso es producto del conocimiento de Dios. Debemos anhelar conocerlo más y va a haber fruto en toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo es incrementando. Por eso acá habla de creciendo. Debemos estar creciendo constantemente. El conocimiento de Dios es dinámico, no es estanco, para nada. ¿Hasta dónde lo debemos conocer? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No tiene tope el conocimiento de Dios. No hay límites para conocerlo. Y todo está en su palabra. Y es cierto, no debemos pensar más de lo que está escrito. Y hay mucho de Dios escrito, lo que Él quiso. En Filipenses 3 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El primer amor. Que debe ser el primer amor y ese primer amor debe permanecer toda nuestra vida, ¿no? Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Más frutos del producto de conocer a Dios, la fortaleza. Dice en el griego, en la definición de fortalecidos, dice, siendo hechos poderosos, fuerza, poder milagroso. Para ser continuamente fortalecidos del poder de Dios, debemos ir al conocimiento de Él. Eso es un fruto, la fortaleza del conocimiento de Dios. Y fíjense que dice con todo poder, no dice con un poquito nomás. Mientras más lo conocemos, más fuertes nos vamos a hacer, más fortalecidos vamos a estar. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia la define como aguante, y la definición es resistencia, aguante alegre, constancia. ¿Cómo nos cuesta ser constantes? Otro fruto del conocimiento de Dios, la constancia. Vamos a tener constancia si estamos creciendo día a día en el conocimiento de Dios. Para soportar las pruebas, las tentaciones. Por ejemplo, ¿cómo soportó Jesucristo en el desierto las tentaciones de Satanás? Satanás le daba vuelta a los versículos y Cristo conocía la palabra, obviamente, pero Él se defendió con la palabra. Escrito está, le decía. Jesucristo se defendía con la palabra. Y fíjense qué importante es tener bien clara la palabra y el conocimiento de Dios, porque nos pueden venir con versículos, alguien nos puede venir y nos puede tergiversar la palabra, dominados por Satanás, y nosotros debemos tenerla bien en clara para no caer y creerles a Él, sino creer en la palabra y poder decir como dijo Cristo, escrito está. Ahora vamos a Filipenses. Son muchos pasajes, pero bueno, vemos este último. Filipenses 1, del 3 al 11.
Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primero hay una iglesia que creyó en el Evangelio y estaba creciendo, pero Pablo ora al Padre por más para esta iglesia, lo mismo que podemos hacer nosotros, pedirle a Dios por más. Pablo ora y dice en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Nuevamente Pablo ora para establecer las bases del conocimiento, para que la iglesia tenga la base del conocimiento, para abundar en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, versículo 10, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para obra y alabanza de Dios. Dice, para que seáis sinceros. En el griego dice, bueno, acá tenemos sinceros, irreprensibles, llenos de frutos de justicia. Más frutos, producto del conocimiento de Dios, de ser llenos del conocimiento de Dios. Sinceros es genuinamente puros. Dice la definición, juzgado por la luz del sol, aprobado como genuino. Qué importante es ser genuinos, la sinceridad en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Qué importante, porque muchas veces podemos estar movidos por motivaciones que no son puras. A mí me ha pasado estar movido por la vanagloria, pero ahora si vamos al conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios y con el cuerpo va a ser sincera, porque dice, a fin de que seáis sinceros. Pablo dice, seamos llenos del conocimiento de Dios, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Irreprensible, dice, que no conduce al pecado, que no es ocasión de tropiezo. No caigo en pecado. Y dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para obra y alabanza de Dios. Nuevamente el fruto de justicia, el fruto del Espíritu Santo. Entonces hay una implicancia directa del conocimiento de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro obrar diario. Ser llenos del conocimiento de Dios tiene implicancias directas en nuestra vida. Por eso es importante ser diligentes en esto. Bueno, y ya cerrando, ¿qué pasa cuando no vamos al conocimiento de Dios? Dice en Efesios 4, 17 y 18, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y después relata todo, no lo voy a leer ahora, pero relata el producto de la ignorancia y de la vanidad de la mente y tener el entendimiento entenebrecido. Después habla de la nueva manera de vivir, habiendo conocido, habiendo tenido entendimiento y revelación de Dios. En Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Fue llevado cautivo el pueblo. Nosotros no creo que seamos llevados cautivos, pero vamos a ser presos, cautivos del pecado, si no nos llenamos del conocimiento de Dios. Pero bueno, detrás de todo esto, detrás de este anhelar y de este ir diligentemente a las Escrituras para que tenga implicancia en nuestra vida y para obrar conforme a la voluntad de Dios, hay dos cosas muy importantes. Primero, el que se nos revele y el entender y saber que ya somos justificados. El saber que la puerta está abierta, el saber que Dios en su soberanía y en su misericordia, por medio de Cristo, podemos tener paz con Él
el saber que la materia ya está probada, el creerlo a eso y en base a eso ir al conocimiento de Dios. Es muy importante el entender que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Y también que tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro parácletos en griego, que dice que es uno que está al lado del otro con el propósito de ayudarle de cualquier forma. O sea, somos justificados ya, somos aprobados por Dios de antemano, diferente a las falsas religiones del mundo, que dicen que tenemos que hacer cosas para ganar algo. No, Dios nos aprueba de antemano. Y tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos a Él en nosotros. Conforme se nos revele esto, nosotros podemos conocer a Dios con gozo, podemos ir a la palabra de Dios y Él se nos va a revelar y vivir con gozo también a la luz de lo que Él nos reveló. Y bueno, y algo más, además nos podemos gloriar en conocerlo. Dice en Jeremías 9, 23, 24, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y en comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor y derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Hoy podemos gloriarnos de conocer a Dios más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Bueno, eso es lo que les quería compartir, hermanos. Vamos a orar, si les parece. Bueno, amado Padre, vamos a ti, Señor, con humildad. Señor, para que por tu misericordia y por pura gracia, Señor, no porque hayamos hecho algo nosotros, tú nos reveles más de ti. Señor, necesitamos conocerte más día a día, Padre. Sabemos que todo está escrito, pero a veces nos cuesta porque los afanes de este mundo, Señor, nos ahogan la palabra, Señor, y no nos permiten ir y que se nos revele, Señor, tus verdades. Ayúdanos. Padre, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra sea revelada, tus verdades, los misterios que están escritos, Señor, y que sean revelados de tal manera que podamos llevarlo a la vida práctica. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú vas a venir a buscar una iglesia sin manchas, Señor, sin arrugas, Señor. Por eso necesitamos de ti, conocerte más, Señor, ser llenos del conocimiento, que alumbren los ojos de nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Amén, Señor. A Jesús, Él nos dio la vida, Él nos dio la vida. Él nos hizo libres, Él nos hizo libres.